Muy bien, queridos amigos. Muchísimas gracias, doctor, por tan magnífica ponencia. Estoy seguro que muchos hemos aprendido muchísimas cosas el día de hoy. Y pasemos a la última ponencia de la noche, una ponencia que está bastante bonita a cargo del doctor Alberto Valareso. El doctor Alberto Valareso es un neurocirujano radicado en Guayaquil, que realizó sus estudios de posgrado en neurocirugía en el Hospital Universitario Hadassah en Garén de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, incluyendo durante su permanencia la subespecialidad en cirugía de base de cráneo. Además, el doctor completó su formación en métodos modernos de neurocirugía en el Hospital Benjamin Franklin de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. La principal área de intereses del doctor Valareso es la cirugía de tumores cerebrales, fundamentalmente en gliomas, hipófisis, neurinomas, meningiomas y tumores de base de cráneo, incluyendo también los procedimientos quirúrgicos mínimos invasivos. Actualmente el doctor presta sus servicios profesionales en el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tancamarengo, en Solca, Guayaquil, y en el Grupo Hospitalario Kennedy y Omni Hospital. Doctor Alberto, tiene la palabra, por favor. El micro es suyo y Muy la buenas pantalla también. noches. Espero que la charla sea de su agrado. Voy a intentar compartir pantalla. El- lo que corresponde a los tumores de hipófisis, específicamente a los macroadenomas, sabemos que son tumores con una predilección de realizar sus extensiones no solamente a nivel de la región celular, sino a nivel de la región paracelular, supracelular, retrocelular, etcétera. He querido presentar esta primera clasificación que no tiene ninguna relación con el tema, con respecto a la clasificación de tumores de la pared lateral del seno cavernoso, en la que ustedes pueden ver un seno un corte coronal del seno cavernoso, tumores en la porción intracavernosa que de pronto son los que forman parte del componente de extensión de estos macroadenomas, y estos tipos de tumores que son los intradurales que realmente corresponde a la pared lateral, como es el caso de los schwannomas, como uno de los ejemplos. Nada que ver con la clasificación que realmente vino a cambiar este tipo de tumores, que es la clasificación de SNOP, en la que ustedes pueden ver claramente en el grado 0 la presencia un microadenoma o macroadenoma, pero dentro de la glándula pituitaria. El grado 1, perdón, el cual está respetando lo que corresponde o está medial perdón, lateral a la cara medial de la carótida. Como pueden ver aquí ustedes, el grado 2, en la cual pasa la parte lateral de la carótida. En el grado 3A, en la que pasa prácticamente la cara lateral de la carótida con una extensión mucho más amplia en el grado 3, en el grado B, en cambio es por debajo de la carótida. Y el grado 4 prácticamente rodea toda la carótida. En este grado, sobre todo en el grado 3B y en el grado 4, es en donde las posibilidades de resecciones completas de estos tipos de tumores disminuyen, incluso en manos expertas. Ustedes pueden ver aquí justamente desde el punto de vista radiológico esta clasificación con la extensión de los macroadenomas en relación a la ubicación de la extensión hacia el seno cavernoso. Y el impacto del grado de resección se ve justamente en esta clasificación, tal cual hay un trabajo muy bien realizado tomando en cuenta dos cosas. Lo uno es la diferencia del grado de resección de tumores a nivel del seno cavernoso por vía endoscópica y por vía microscópica, y por vía microquirúrgica, perdón, obviamente por vía endonasal. Y definitivamente, pues, la vía endoscópica permite un mejor campo de visión y nos permite, a su vez, expandernos un poco más hacia el seno cavernoso, a diferencia que con el microscopio no podemos tener esta opción. Y de igual forma, ustedes pueden ver que el grado de resección total, aún así, en el grado 4, no es significativamente mayor, tomando en cuenta en el grado 2 o en el grado 3.
Para entrar al seno cavernoso, desde abajo se necesita una puerta natural desarrollada por el tumor. La característica del tumor del macroadenoma pituitario, que es un tumor muy friable, permite justamente crecer hacia todas estas ventanas naturales o estas puertas naturales que existen en la estructura anatómica como tal a nivel del seno cavernoso. Y no solamente estamos hablando de la pared medial del seno cavernoso, sino que hay otras puertas naturales por el cual el tumor puede extenderse dentro del seno cavernoso. Y de eso tenemos justamente que las características son tumores suaves y friables. La mayoría de los casos no son agresivos ni invasivos. A menudo crecen a través de efectos durales naturales de la pared medial del seno cavernoso, aunque también puede extenderse a través de otras puertas naturales. Y el tumor en sí mismo crea la puerta para entrar al seno cavernoso. Por eso es uno de los tumores en el cual el neurocirujano que se dedica a este tipo de procedimientos endoscópicos tiene una mayor oportunidad de poder retirar este tipo de tumor. El macroadenoma nos permite eso. Siempre y cuando nos permite, tenemos que tratar de hacer una mayor extensión de la resección justamente de estos tumores. Y Fernando Miranda también pues hizo una clasificación muy interesante con respecto a hasta dónde podemos nosotros, previo a la cirugía, considerar la posibilidad de resección. Y él tomó en cuenta 3 parámetros. El uno es lo que corresponde a la extensión en sentido supracelular o infracelular. El otro es justamente la extensión del grado 3 y el grado 4. Y el otro es lo que corresponde a las extensiones nodulares. Entonces, estos 3 parámetros han permitido dar una clasificación y considerar probablemente hasta qué punto podemos realmente nosotros hacer una resección total del tumor. Aquí tenemos una imagen muy característica con un macroadenoma pituitario prequirúrgico, con una extensión infracelular, celular, supracelular, con un compromiso medial lateral medial, perdón, del seno cavernoso, que está la arteria carótida intracavernosa, y su compromiso intracavernoso, y la extensión nodular, que la podemos ver aquí. Y este es después de la resección, en la cual podemos ver una resección casi total con una ligera lesión parcial en la zona justamente nodular. Hablemos un poco con respecto a la parte de la anatomía, porque es muy importante estos defectos durales que podemos tener nosotros aquí. Perdón, defectos óseos o los obstáculos óseos que podemos tener. Sabemos que dentro de la vía de abordaje vamos a encontrar el rostrum esfenoidal, la pared anterior del seno esfenoidal. Esta es una vista endoscópica. Miren ustedes en cambio en la vista endocranial, en la cual estamos viendo nosotros así como el piso de la silla turca, parte del tubérculo celular, plano esfenoidal, los procesos clinoides anteriores, procesos clinoides posteriores, la parte del clivus. Aquí tenemos una vista panorámica justamente ya observando la zona celular, así como también la zona del clivus, la arteria carótida, paracelular, toda esta extensión de aquí. Recordar que la arteria carótida intracavernosa no solamente está en paralelo hacia la zona de la silla turca, esta se extiende desde el punto de vista endoscópico por debajo de la silla turca, en esta zona de acá también. Tenemos aquí los recesos óptico-carotidios laterales, recesos óptico-carotidios mediales, tenemos lo que corresponde a la parte de las estructuras óseas de las prominencias ópticas o de los canales ópticos, y tenemos la zona del clivus. Un detalle muy importante, no todos pueden tener identificación de lo que corresponde a la arteria carótida como microdoppler o indociamina verde, pero los elementos anatómicos referenciales es muy importante para deducir o para más o menos tener una referencia que nos indique en la zona en que está la arteria carótida. Y pueden ver ustedes en este caso, estos son tabiques interesfenoidales laterales, en la que justamente coincide en esta zona de aquí lo que corresponde a la parte de la arteria carótida.
así como también esta zona de acá. Entonces, siempre cuando vamos por vía endoscópica y no tenemos estos elementos como el Doppler o la endosemina verde para poder observar nosotros la estructura de la arteria carótida, sí es importante tener estos elementos anatómicos como puntos referenciales. La anatomía o el conocimiento del trayecto de la carótida es muy importante. Aquí tenemos ya posterior a haber realizado lo que corresponde a la parte del drilado en la zona celar, tenemos la zona paracelar del seno cavernoso, tenemos también parte aquí del segmento paraclival que conforma parte también del segmento de carotidio intracavernoso. Esta es la parte del piso celar más anterior en lo que corresponde realmente a la parte del dorsum, en la parte acá posterior, que no se lo observa obviamente porque habría que desplazar a la glándula pituitaria. Aquí podemos ver después del retiro de la dura madre, perdón, retiro de óseo, las estructuras antes mencionadas. Seguimos, este es lo que justamente les estaba comentando, la referencia anatómica de tabique, que las variantes de los tabiques, esfenoidales son muchas, incluso pueden llegar hasta 10 aproximadamente, pero siempre hay que tomar muy en cuenta estas variantes anatómicas bajo una valoración radiológica muy precisa con una tomografía de senos paranasales para ver justamente las variantes anatómicas de estos tabiques, que con ayuda del neuronavegador nos va a permitir identificar de manera temprana justamente la ubicación. Y este es el caso en la región celar, la región paracelar, donde se encuentra justamente el área del seno cavernoso de un lado, de otro lado, miren ustedes esta otra vez aquí el tabique interefenoidal, accesorio de un lado y del otro lado, y obviamente al retirar podemos ver la zona de celar y esta es la zona del seno cavernoso. Esto es otra vista endoscópica en lo que respecta justamente al encontrar las estructuras del seno cavernoso. Tómese muy en cuenta de que, como hablábamos, no solamente está en la región celular, sino también en la región paraclival superior. Aquí se encuentra la arteria carótida, dentro del seno cavernoso, en esta zona de aquí. Pueden ustedes observar aquí elementos anatómicos, como el sexto par, estructuras venosas. Acá, en cambio, es una vista intracraneal, en la que ustedes pueden ver la dura madre sobre la zona celar, sobre el seno cavernoso, elementos anatómicos como el tercer par craneal en el trígono oculomotor, el ligamento petoclinoideo anterior, que luego vamos a seguir comentando, ¿no? Es una vista panorámica y ya haciendo la apertura dural con la vista endoscópica, otra vez una exquisita disección anatómica del grupo de Pittsburgh, en la cual ustedes pueden ver aquí justamente la zona del área del seno cavernoso. Si ustedes se dan cuenta, esta es la zona celar, pero tenemos parte de la arteria carótida en la región paracrival también, en esta zona de acá. Pues aquí podemos ver, correspondería a la área paraclinoidea, el anillo distal, el anillo proximal, lo que corresponde a la región de la dura madre de la hipófisis, el clivus, la dura madre lo que corresponde a la zona del clivus. Seguimos viendo acá el sexto par. Acá, en cambio, una vista endocranial microquirúrgica. De igual forma, el nervio óptico, dura madre del canal óptico, vemos el área clinoidea, vemos el oculomotor, vemos la arteria carótida supraclinoidea, vemos el ganglio de Gassel con sus diferentes ramas, su raíz. Es la diferencia microanatómica endoscópica y endonasal. Efectos durales naturales. Me pareció importante esto con respecto a lo que hemos hablado, del comportamiento de los macroadenomas, de poder entrar fácilmente al seno cavernoso a través de estos efectos durales. Y vamos a hacerlo de una manera didáctica dependiendo de las paredes. Así tenemos la pared lateral. Podemos nosotros observar aquí en la pared lateral cuáles son estos efectos durales que todos los conocemos, que justamente son las áreas de los triángulos, que se encuentran de acuerdo a los elementos anatómicos que tenemos en la pared. Tenemos la dura madre, y aquí reflejada, lo que corresponde a la membrana superficial, la membrana profunda en la pared lateral.
Ustedes pueden ver aquí el trayecto del óculo motor y podemos ver acá tejido conectivo que separa justamente estas estructuras nerviosas, como es el oculomotor, como es el nervio troquial, como es B2, perdón, B1, como es B2. Entonces, entre estos sitios, que son los triángulos paracelares, son elementos o ventanas naturales en la cual el tumor puede extenderse fácilmente. Tómese en cuenta que siempre va a mantener el respeto de no atravesar la membrana superficial de la pared lateral, pero sí se va a extender dentro del campo de la pared lateral sin extenderse extraduralmente. Entonces aquí podemos ver otra vez nosotros los triángulos y estos efectos durales. Pared superior, el mismo concepto, asimismo membrana profunda, membrana superficial, y esto es muy importante con respecto a una forma de extensión del macroadenoma, y es a través de la cisterna del óculo motor. La visión endoscópica por el compartimiento venoso medial generalmente es de medial hacia lateral, y podemos ver nosotros incluso en el abordaje, en estos abordajes, el nervio oculomotor, tal cual es el único nervio que en la vía paracarotidia o corredor paracarotidio lateral o paracarotidio medial es el único nervio oculomotor que podríamos verlo por vía endoscópica. Aquí tenemos un esquema justamente descriptivo de la extensión de lo que corresponde al macroadenoma en esta a nivel extradural, a través de la cisterna del oculomotor. Aquí podemos ver la deficiencia del poro dural que corresponde al oculomotor en el triángulo oculomotor de la pared superior. De aquí, con una mayor esfuerzo visual, podemos ver nosotros el poro dural y la conexión que ésta tiene con las estructuras venosas del seno cavernoso. Por ello es que a través de este foramen puede extenderse el tumor a nivel intracraneal. La pared posterior igual es una pared métrica prácticamente que está compuesta por el área del clivo, la área o petroclival que llamamos nosotros. Realmente el considerar a toda esta estructura como pared posterior del seno cavernoso es bastante atrevido decirlo, pero con este tipo de limitaciones podríamos considerar que coincide la zona justa de la pared posterior del seno cavernoso. Es una línea que une del proceso clinoideo posterior hacia el ángulo medial del polígono, entre una línea imaginaria entre la entrada del sexto par al proceso clinoideo posterior, que realizando la disección asimismo de la dura madre podemos ver la zona donde se encuentra el componente venoso del seno cavernoso en la parte posterior y que se conecta con el seno basilar. Si nosotros sacamos todas estas estructuras venosas de aquí, podemos ver un elemento anatómico como el ligamento de Gruber, el sexto par por debajo, que esto aquí corresponde al canal de Dorrego, y la entrada del mismo por la pared posterior del seno cavernoso del sexto par para ubicarse lateralmente a la carótida. Una visión lateral en el libro de Vinco Dolen, justamente en la que se ve todas estas estructuras venosas que contactan. Entonces, a través de esto puede extenderse el tumor posteriormente. Medialmente, igual, es importante tomar en cuenta que la pared medial del seno cavernoso tiene un componente membranoso que corresponde justamente a la parte lateral de la glándula pituitaria y un componente endostial, retirando ya la carótida, que corresponde al canal carotídeo. Y observen esto es muy importante, que son los senos intracavernosos. Es probable que a través de los senos intracavernosos, cuando se produce
la extensión del tumor, es que el tumor se extiende bilateralmente de un lado y del otro lado también. Aquí tenemos el tronco meningohipoficiario. Tenemos acá lo que corresponde a la parte de la pared anterior. La pared anterior es una pared muy estrecha, definitivamente corresponde prácticamente en la parte superior al espacio clinoideo anterior y a la unión en la fisura orbitaria superior que ve. Y generalmente aquí, en esta zona, no existe extensión de macroadenoma hacia la región intraorbitaria. Este es un ejemplo clásico de un macroadenoma invasivo, gigantesco. He querido resaltar este caso porque ustedes pueden observar una invasión a nivel de la región paracelar, supracelar, infracelar. Y las flechas rojas indican la dura madre, la pared lateral del seno cavernoso. Es decir, se infiltra, pero viene y respeta, no se extiende a través de esto. Asimismo, la dura madre en lo que corresponde a la zona del clivus. Y miren la arteria carótida dentro de lo que corresponde al seno cavernoso. Un video rápido, vamos a tratar de presentarlo, en este caso de otro macroadenoma. Estamos ahorita, ya hemos extendido y estamos en una fase muy avanzada de la resección del tumor. Perdón. Vamos a tratar de ver si lo repetimos. Siempre tratando de identificar elementos anatómicos. Podemos ver acá la región del plano esfenoidal, la región del plano esfenoidal. Acá estamos dentro del seno cavernoso. Del área del clivus, en la techo de resección. Esta es la zona que es paracarotidia, lateral a la carótida. Este es el trayecto del canal óptico, esta es la parte de la órbita. Zona del seno cavernoso, la parte de la carótida. Parte del clivus. Hemos extendido una resección prácticamente de la área superior o anterior, sería de la silla turca, el clivus y la región paracelar. Aquí podemos ver en el caso las imágenes del neuronavegador, la extensión del tumor lateralmente. Esto es el macroadenoma invasivo posterior a la cirugía, el control postoperatorio, la extensión supracelular, ustedes ven acá, con la extensión del clivus, acá después de la resección. Podemos ver acá en cortes axiales la invasión lateralmente en las regiones paracelares, paracelar, la arteria carótida, posterior a la cirugía. Esta es la arteria carótida interna en su porción intrapetrosa. Miren hasta dónde llegó la extensión a nivel anterior del clivus. Esto es mucho más alto, más arriba. La extensión supracelular, antes y el después de la cirugía. La extensión supracelular y del seno cavernoso, el antes y después de la cirugía. Hubo una resección casi completa, una pequeña parte de
del seno cavernoso en el compartimiento posterior, nos quedó un tumor residual. Cuando hablamos nosotros de la exposición de la técnica quirúrgica y no hay una invasión al seno cavernoso, generalmente no hay extensión del seno cavernoso, la exposición es estándar del piso celar, no es necesaria movilización de la arteria carótida interna y el abordaje es endoscópico endonasal estándar. Hay algo que es muy importante. Cuando uno tiene una resonancia magnética de hipófisis, hay que tratar de definir de forma clara si realmente estamos hablando que el macroadenoma desplaza la pared medial del seno cavernoso o si la invade. Porque en muchas ocasiones podemos confundirnos y creer que hay invasión del seno cavernoso cuando realmente lo que hay es simplemente desplazamiento. Tenemos que, si ya la extensión es paracelar, una amplia exposición del piso de la silla turca, poner y movilizar la arteria carótida para dar acceso al tumor en el espacio paracelar. Y el abordaje, obviamente, es más extendido, prácticamente transpterigoideo, y el neuronavegador nos apoya mucho aquí también con respecto a las referencias anatómicas para la extensión de este abordaje. Durante el procedimiento quirúrgico nosotros tenemos como parte del protocolo el monitoreo de los pares craneales a nivel del seno cavernoso y cuando hay un compromiso o compresión del tronco cerebral, incluso potenciales bocados somatosensoriales. Son más utilizados en los casos de los cordomas de tubo, pero también en algunas ocasiones los sabemos utilizar. Cuando hay un compromiso visual, en pacientes con compromiso visual, también utilizamos nosotros lo que corresponde a los potenciales evocados visuales como parte de protocolo para este tipo de cirugías, cuando existe compromiso visual. Podemos ver. Siempre tratamos de integrar al neuronavegador los elementos instrumentales como son el endoscopio y el trépano. Y aquí la clasificación que estamos viendo que se utiliza es, y como de una forma muy sencilla, está en relación a la disposición de la arteria carótida interna dentro del seno cavernoso, medial a la carótida o lateral a la carótida. Si hablamos medialmente, sería esta la zona de aquí, sería medial a la carótida. Y si es lateral a la carótida, que sería esta zona de acá, que correspondería a elementos anatómicos del sexto par. Vemos B1, vemos B2 también, el oculomotor, como nuevamente les repito. El oculomotor es el único en la área del seno cavernoso que usted puede identificarlo por vía medial o por vía lateral en algunas ocasiones. Y es por la disposición del trayecto del nervio oculomotor al momento en que entra a la pared superior y al ángulo de visión con el endoscopio que uno tiene para poder abordar esta zona. Aquí se puede ver una imagen bien clara de la área celar, la pared medial, la vía lateral a la carótida. Y su referencia anatómica, como pueden ver ustedes acá. La carótida es uno de los elementos anatómicos de mayor temor para los neurocirujanos que hacemos endoscopía. La posibilidad de una ruptura de la carótida se puede dar y esperemos que eso nunca nos pase, pero puede ocurrir. Y siempre es importante que dentro de la investigación preoperatoria se haga una angio-TAT o una angioresonancia. Medir la distancia entre la carótida y la región cerebral o paraclival es importantísimo. Y aquí ustedes pueden observar, por dar un ejemplo, en línea media, la carótida de la dimensión bicarotidia, que sería esta, es entre de 19.53 más o menos 8.22. Es decir, estamos hablando de más o menos unos 2 centímetros hasta un poco menos. Pues a nivel de la región del diafragma celular o cerca o la parte más superior de la área provinciaria, en cambio la carótida disminuye la distancia
en el elemento carotidio. Igual en la parte inferior también disminuye. De igual forma también la separación para el abordaje medial, en el abordaje medial, aunque todos estos elementos, que estos espacios generalmente están ocupados por el tumor, pero igual es importante tomar en cuenta estas diferencias, estas medidas. Y vemos nosotros que entre la glándula hipofisiaria y la parte medial, la pared medial de la carótida, tenemos nosotros que es entre 3.63 a 4.43 en el lado derecho y de 3.98 más o menos 4.40 milímetros, en el lado izquierdo. Es importante siempre tener esto, porque las variantes anatómicas en los ángulos, del trayecto de la carótida pueden darnos muchas sorpresas en el momento en que hacemos el drilado o la disección, o la apertura de la dura madre, pero sobre todo en el drilado. La pared, en la parte del abordaje medial, vemos el óculo motor, la parte de la glándula hipofisiaria. Aquí podemos ver justamente el óculo motor, vemos el trígono oculomotor, el trígono carotidio, y es a través de esta zona de aquí en la que nosotros podemos abordar y podemos visualizar la carótida. Una visión quirúrgica de la pared medial de la carótida, porción intracavernosa. Esta es la porción intracavernosa y esta es la pared medial. Igual en la parte lateral, nosotros tenemos una visión endocranial de los triángulos antes mencionados. Pueden ver una relación entre lo que corresponde a la vista intracraneal de la región de la pared lateral del seno cavernoso, B1, B2, B3, los triángulos, la entrada al seno esfenoidal, la fisura orbitaria superior, el óculo motor. Y miren ustedes acá, en cambio, por vía endoscópica, igual, nervio ovidiano, B3, B2, B1, sexto par, y más acá arriba sería el óculo motor. Y prácticamente, si vemos nosotros una vista intracraneal y vemos una vista endoscópica, nos hacen un verdadero un pentágono, un área o un pentágono, en la cual se puede ver justamente las zonas de área quirúrgica, tanto por vía endocraneal como por vía endoscópica para carotidia o lateral a la carótida o corredor lateral a la carótida. Antes de llegar a esa exposición antes mencionada, tenemos que identificar anatómicamente este elemento que corresponde a la área donde está el receso lateral del seno esfenoidal, que es el área a que nosotros vamos a drilar para poder llegar justamente lateral a la carótida. Esta vía es una vía también de acceso para tumores que se encuentran a nivel de la zona trigoidea o la zona infratemporal, incluso aparte de la punta del peñasco. Aquí es una visión general del área de resección del tumor en la zona celar. Aquí tenemos lo que corresponde a la dura madre de los nervios ópticos lateralmente de un lado y del otro lado. Esto corresponde a la cinta olfatoria, la extensión de la resección del tumor en la zona supracelar, la zona celar, la zona clival que corresponde a esto. Esta es la zona del seno cavernoso de un lado y esto es la zona de resección paracelar de lo que corresponde al receso. Si nosotros tomamos en cuenta y desplazamos, podemos observar esta zona. Esto correspondería a la carótida y esto correspondería a la zona lateral a la carótida, resección del tumor. Acá otro esquema, igual, zona celar, zona del seno cavernoso, resección de la región celar y resección del tumor a nivel del seno cavernoso con la estructura asimismo lateral a la carótida, en la que se ve justamente la arteria carótida. Ahora hablemos de los compartimientos venosos. Yo creo que esto es importante porque en base a esos compartimientos nosotros, desde el punto de vista endoscópico, direccionamos también nuestras resecciones. Y así tenemos, por ejemplo, que hay 4 compartimientos.
tenemos un primer compartimiento que corresponde a la área triangular, que es el compartimiento superior o medial, que correspondería a esta zona de aquí. Esto correspondería al compartimiento, el tetraedro correspondería al compartimiento venoso inferior o anterior, y en lo que corresponde al cuadrado correspondería al compartimiento venoso posterior, y medial a la carótida que correspondería al compartimiento lateral. Aquí cada uno con sus estrellas. Este sería posterior, este es el medial, este correspondería al inferior o anterior, y este correspondería al venoso superior o medial. Esta es la arteria carótida intracavernosa. Esto de aquí que ustedes ven son las arterias de McConney. Esto corresponde a la arteria del seno cavernoso inferior, el tronco meningo hipoficiario con sus ramas, porque probablemente este sea la hipoficiaria inferior. Aquí tenemos una vista superior justamente del compartimiento venoso superior. Pueden ustedes ver el ligamento carótico carotidio descrito por Fernando Miranda. A veces se suele confundir con la parte anterior del anillo medial del anillo proximal de la carótida. Los ligamentos paracelares descritos por Miranda también. El ligamento interclinoideo. Aquí podemos ver nosotros un video en la que podemos observar justamente la parte del compartimento superior. Esta sería la zona de que aquí corresponde ya a la parte del diafragma celular, y esta es la parte por donde uno entra para hacer la resección. Si nosotros queremos ver en la resonancia, correspondería a esta zona de aquí, que está por encima de la carótida, y acá después de haber hecho la resección. Este es lo que corresponde ya a la parte del diafragma, que está siendo ya prácticamente presionado, o sea, después de haber hecho la resección. Vemos aquí la zona justamente donde entramos, la carótida, de la parte superior. Vamos a, por tiempo, vamos a adelantar un poco. Ahí podemos ver parte del tumor. Lo vamos resecando poco a poco. Sigamos. Elementos anatómicos que podemos ver ahí es justamente el ligamento descrito por Fernando Miranda. Pude identificar este ligamento, carótico clinoideo. El compartimiento inferior, venoso inferior, justamente en esta zona donde ustedes ven, es una entrada entre B1, B2, la zona de aquí, y corresponde a esta zona de acá, en la que podemos ver. Ustedes pueden ver ahí el sexto par, aquí también lo ven igual al sexto par, ven el compartimento venoso, ramas anastomosis de simpatéticos con el sexto par, que eso está descrito también. De igual forma, en la parte inferior, pueden observar aquí en la resonancia la parte inferior, que es la extensión del tumor dentro del seno cavernoso y posterior a la resección. Pueden observar aquí la parte de la pared medial. Y aquí podemos ver la pared medial en esta zona de aquí que ustedes ven.
Hay un ligamento paracelar inferior ahí también que a veces se lo puede identificar, pero es muy difícil. Ahí podemos observar, ¿no? Retirando de la parte inferior justamente del seno cavernoso. Ahí podemos ver la pared medial. Y recuerden, esto de aquí es en el corredor medial. El corredor medial. Es decir, este compartimiento venoso lo ubicamos en el corredor medial a la carótida. Vamos a seguir. Ahora vemos del otro, del compartimiento posterior, una vista superior, abriendo la pared superior del seno cavernoso en el triángulo plumotor. Podemos ver aquí en una vista lateral el compartimiento posterior. Podemos ver acá en una disección más fresca justamente la zona del compartimiento posterior y el compartimiento posterior en esta zona carnocarótida, el tronco meningo hipofisiario, la rama hipofisiaria, la rama meningia, etc. Vamos a seguir adelante. Aquí tenemos una foto en la que justamente vemos la arteria carótida desplazada lateralmente y la zona paracarotidia. Este es un corredor ya más, corredor lateral. Aquí podemos observar nosotros la arteria carótida, observamos la zona justamente del compartimiento posterior del seno cavernoso. Ahora tenemos acá el compartimiento, sigamos viendo, aquí podemos ver mejor, compartimiento lateral. Este es de un trabajo así mismo de Fernando de Miranda, este es con cirugía, justamente la carótida. Esto corresponde a la parte de la extensión lateral, el antes y el después. Vamos a hacer un poco rápido porque es una cirugía un poco larga, no tratada completamente. Vamos a tratar de llegar a la zona que nos interesa. Presión ventralar. Sangrado suele ser controlado con hemostáticos. Nos dificulta mucho si no hacemos una buena irrigación. La zona de la carótida. Ubicando con el neuronavegador la área de la carótida. No tenemos hidrocianina verde, no tenemos Doppler, estamos ya por adquirirlo, pero hacemos lo mejor posible con estos casos. La anatomía, siempre la anatomía es importante, más allá de lo que nos puede dar la tecnología. Las limitaciones, el espacio clinodeo anterior, el área de la fisura orbitaria superior, tumores que se originan en la pared lateral o superior al seno cavernoso, la necesidad de cruzar un nervio craneal en el seno cavernoso con otra de las limitaciones, ausencia de tumor en la superficie fenoidal del seno cavernoso, es decir, cuando uno se extiende inicialmente y no encuentra el tumor. Las conclusiones, los enfoques endoscópicos son seguros y efectivos para el adenoma pituitario que se extiende en el seno cavernoso. En la mayoría de estos casos, el componente paracelar del tumor se puede extraer a través de la pared medial del seno cavernoso. El corredor lateral hacia la carótida interna puede ser útil en caso de detección del tumor en los recesos laterales del seno efenoidal. Esas son las conclusiones. Este tumor o los macroadenomas pueden facilitar una buena resección. Creo que la decisión quirúrgica de tratar de extender lo máximo su resección es importante para el beneficio de estos pacientes. Gracias.